Buenos días, ¿cómo están? Me dijeron que iba a haber gorditas a las 11. Entonces, ¿qué pasó? ¿Verdad? Yo por eso vine temprano, traje cola, ¿verdad? Y pues nada. Entonces, ahí les encargo. ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar aquí porque le decía a mi hijo que me acompaña hoy, le decía que en esta iglesia yo recibí a Cristo cuando tenía como 6 años, en el salón de aquí abajo. Entonces, para mí este lugar es muy emblemático, para mí representa mucho este lugar. Entonces, muchas gracias a su pastor Luis por darme la oportunidad de poder compartirles. Él ahorita anda en Agape Soledad, ¿verdad? Y andamos dispersados por toda la ciudad, pero qué padre, porque somos una iglesia con un solo mensaje, ¿verdad? Todos los pastores estamos compartiendo el mismo mensaje el día de hoy, cada uno con su toque, cada uno con sus chistes, ¿verdad? Cada uno con lo que Dios le ha dado, ¿no? Pero el día de hoy estamos compartiendo esto porque es una voz que Dios nos ha hablado para esta semana, ¿verdad? Esta semana y la que sigue, como sabes, estamos tomando el tiempo para el Congreso para Misiones, ¿verdad? El Congreso ASAM 2024. En las células ya debieron de haber hablado acerca de la obra misionera, ¿verdad? Que año con año, semestre tras semestre, en nuestra iglesia estamos recordando, porque es la razón de ser de la iglesia. No podemos predicar otro mensaje, no podemos tener algo más importante que compartir las noticias de nuestro Señor Jesucristo. Y estas 2 semanas, ¿verdad? Empezamos hoy y la próxima semana estaremos recordando nuestra historia como Ágape, como iglesia, pero también estaremos recordando y renovando y reafirmando el propósito que como iglesia tenemos. Así que yo te animo a que esta semana tú abras tus oídos a lo que Dios quiere hablar contigo acerca de lo que tú tienes que compartir, del propósito de tu vida, del por qué tú conociste a Cristo. Así de sencillo. Tú conociste a Cristo para que te salvara, para que te sanara, para que te bendijera, lo entiendo. Pero hay un propósito mayor que tu bendición. El propósito mayor al que debemos alcanzar y al que debemos aspirar es a que Cristo sea conocido en todo el mundo. Ese es el propósito mayor. Así que esta semana vamos a estar recordando eso. Así que acompáñame a orar para iniciar en esta mañana y pedir la bendición de Dios para este tiempo. Dios, te doy muchas gracias, Padre, por tu bendición este día, Señor. Gracias por la lluvia que bendice nuestra tierra, que bendice nuestras vidas, Señor. Y te agradecemos, Dios, por la oportunidad de estar aquí. Y gracias, Señor, porque estamos aquí y no en otro lugar. Gracias, Señor, por estar en tu iglesia, con tus hijos, mis hermanos, Señor, recibiendo tu palabra en tranquilidad y en esta plenitud, Señor, que después de haberte alabado experimentamos. Muchas gracias, Dios. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Amén. Fíjate que ahorita en la oración dije algo que es muy cierto y que quiero que valores mucho. La libertad de podernos reunir esta mañana en esta tranquilidad y en esta paz. Hoy domingo, desafortunadamente, miles de personas no tienen esta tranquilidad para reunirse. Estamos hablando de la iglesia alrededor del mundo que está siendo perseguida por ser cristianos. Hay cristianos que hoy fueron con miedo a las iglesias por temor a la persecución y por temor a lo que pudiera pasar. No nos vayamos muy lejos. Aquí en el estado de Chiapas está pasando esto hoy domingo. Hoy domingo, cientos de cristianos no tienen la tranquilidad que tú tienes. Quizás tu preocupación esta mañana puede ser que dejaste la ropa tendida y ya llovió. Que dejaste la olla prendida y ¿quién le va a pagar a los frijoles? Pero nadie tiene una preocupación de que alguien entre y nos saque y nos cacheteen por ser cristianos. ¿Alguien está preocupado por eso? No. Pero hay miles de cristianos, millones de cristianos alrededor del mundo que sí tienen esa preocupación hoy. Así que yo te invito a que tú valores, que tú aproveches el tiempo de esa tranquilidad, porque no siempre va a ser así. La misma nos habla de la persecución de los tiempos finales por ser cristianos. Así que aprovechemos esa tranquilidad para fortalecer nuestro espíritu y prepararnos para ese día. Eso es gratis.
¿Cuántos saben de la visión de nuestra iglesia? ¿Alguien se la sabe? ¿La visión de nuestra iglesia? Amar a Dios, servir a los demás. Otra vez, amar a Dios y alcanzar al mundo para Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes creen que esa es la razón de ser de la iglesia? A mí grítenme, ¿verdad? Porque si no, pienso que están dormidos. ¿Cuántos creen que esa es la razón de ser de nuestra iglesia? ¿Cuántos creen que ese es el motivo por el cual Cristo murió? ¿De qué manera estás involucrado? ¿Cómo estás involucrado en la visión de Dios? ¿Cómo estás involucrado en la visión de amar a Dios, servir a los demás y alcanzar al mundo para Jesucristo? ¿De dónde nace esa visión? ¿Una ocurrencia del pastor Arturo? Esa visión no nace del corazón de Arturo. Esa visión nace del mismo corazón de Dios. Y gracias al Espíritu Santo que hemos podido como iglesia abrazar esa visión y abrazar ese propósito. Y yo te invito a que durante esta prédica del día de hoy tú estés pensando de qué manera estoy involucrado en amar a Dios, en servir a los demás y en alcanzar al mundo para Jesucristo. Me acompañen por favor al Evangelio de Lucas, capítulo 10. Vamos a meditar ahí. Lucas, capítulo 10, del 25 al 37. Esta historia la has escuchado más de un par de veces. Esta historia incluso es un dicho entre nosotros. Vamos a hablar acerca de la parábola bueno, no es una parábola, es una historia del buen samaritano, la historia del buen samaritano, ¿verdad? Y esta historia tú la has escuchado más de una vez y seguramente cuando tú has usado el dicho de este anda de buen samaritano, ¿verdad? Este anda ayudando, es una buena persona. Y en esta historia de el buen samaritano que Jesús contó, yo quiero llevarte hacia la pregunta de, ¿es posible amar a Dios sin servir a los demás? Quiero que a través de esta historia nosotros respondamos a esa pregunta. ¿Es posible amar a Dios sin servir a los demás? ¿Cómo sé que amo a Dios? Tenemos que empezar ahí. ¿Cómo sé que amo a Dios? Y después tendremos que preguntarnos, ¿cómo debería de ser el servicio a los demás? Así que quiero que respondamos al menos esas dos preguntas el día de hoy. Lucas 10, 25 al 37. Vamos a leerlo. Cierto día, un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta. Estoy leyendo la NTV. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Esta pregunta es muy recurrente en varios debates, en varias confrontaciones que le hacían a Jesús. La gente estaba interesada en saber qué debían hacer para heredar la vida eterna. Y creo que es una muy buena pregunta que esta persona estaba haciendo, aunque esta persona la estaba haciendo con una intención de probar a Jesús, de evidenciar a Jesús. Pero creo que tú y yo tenemos que hacernos esta pregunta hoy en día. ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es el paso para heredar la vida eterna? Porque creo que todos los que estamos aquí tenemos ese entendimiento de que hay una vida eterna, de que hay hay una vida, hay una experiencia después de este mundo que pasará. Y yo supongo que tú quieres estar con Cristo Jesús, ¿sí? Pues es importante entonces que tú respondas a esta pregunta, que tú sepas la respuesta a esta pregunta. ¿Qué debo hacer para pasar la eternidad contigo, Cristo? Es una buena pregunta, con una mala intención o con una doble intención en este caso. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús contesta con otra pregunta. ¿Qué dice la ley de Moisés y cómo la interpretas? El hombre contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, le dijo Jesús. Haz esto y vivirás. Jesucristo da una respuesta sencilla a una pregunta profunda.
Pero la misma respuesta sencilla de Jesús contiene profundidades que las que hoy quiero que abordemos. Jesús le dice, has contestado bien, haz eso. Si tú amas a Dios y a tu prójimo como a ti mismo, estás del otro lado. El hombre quería justificar sus acciones y entonces le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado. Enfoca en esa palabra. Despreciado. Y cuando vio al hombre, sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al monte en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo, cuida a este hombre. Si los gastos superan esa cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, ¿cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Preguntó Jesús. Y el hombre le contestó, el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo, así es, ahora ve y haz lo mismo. ¿Qué historia? Una historia que debe de ser vista con los ojos de mi propia acción. Una historia que tiene que ser vista con lo que yo hago, con lo que yo me comporto. Y yo quiero comenzar a profundizar en esto. Amar a Dios. Esa es la primera parte de nuestra visión, amar a Dios. Y aquí vemos, ¿verdad? En estos versículos, como el maestro de la ley, esta persona que estaba interrogando a Jesús, vemos que respondió correctamente. Dijo, lo más importante en este mundo es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo lo que somos. Pero tenemos que hacer un alto en esa pregunta, en esta respuesta de amar a Dios. ¿Te has preguntado cómo amar a Dios? ¿Se le puede dar un ramo de rosas a Dios? Llévale unos chocolates. Normalmente pudiéramos expresar nuestro amor de esta forma, escribiéndole una carta, cantándole una canción. ¿Cómo se le puede amar a Dios? El amor que tenemos para Dios es el fruto del amor con el que Él nos ama. Y ustedes saben este versículo de Primera de Juan 4:19. Vamos a leerlo, por favor. Primera de Juan 4:19, que dice así. Nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. Hay una fuente propia del amor que es Cristo Jesús mismo. Y el amor que tenemos para Dios es fruto del amor con el que Él nos ama. En otras palabras, Él nos da una medida de amor impresionante, inmensurable, que nosotros recibimos de Él. Y es con ese mismo amor que Él nos da que nosotros respondemos al amor a Dios. Quien ha experimentado el amor de Dios responderá con ese mismo amor para Él. Pero también al mismo tiempo responderemos con ese mismo amor a lo que Él ama. Amamos a Dios, pero también amamos lo que Él ama. Yo no concibo cómo tú me puedas decir que tú me amas a mí, o una persona que me diga que me ama a mí, pero que odia a mi esposa y a mis hijos. No. Puedo entender que no le caiga bien, quizás, pero que odie a mi esposa y a mis hijos. ¿Cómo te sentirías? Que te invitan a una casa, oye, te invito a cenar, súper bien, ay, pero ¿sabes qué? No traigas a tu esposa. ¿Por qué? Bien chismosa. Es bien quejumbrosa.
Tus hijos, no, mira, te invito a ti y a tu esposa, para tus hijos no. Acabo de cambiar la sala. ¿Qué harías ante esa situación? Pero muchas veces con Dios somos así. Lo amamos a Él, pero nos cae gorda la iglesia. Decimos que lo amamos a Él, pero criticamos a la esposa del pastor. No se vale. Aparte de que no se vale, no se entiende. No se entiende una relación así. Yo no puedo amar a Dios y no amar lo que Él ama. Por cierto, no les dije el título de mi mensaje, ¿verdad? Se llama Una vida miserable. Ahí váyanle anotando. Una vida miserable es aquella que ama a Dios y no ama lo que Él ama. Ahora, ¿cómo sé que amo a Dios? Aquí hay algunas ideas, obviamente hay muchas más, pero yo traigo algunas ideas. Yo sé que amo a Dios, yo me doy cuenta de que amo a Dios cuando odio los placeres de este mundo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Ahí dale vuelta a tu Biblia, 2:15. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Cuando tú amas más los placeres que este mundo nos ofrece, no estamos amando a Dios. Otro, yo me doy cuenta de que amo a Dios cuando cuido a sus demás hijos. Primera de Juan 4:20, dale vuelta. Si alguien dice, amo a Dios, pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa. Pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Tú te das cuenta de que tú amas a Dios cuando tú amas a la iglesia, cuando tú cuidas a los demás, cuando tienes una preocupación sincera, genuina por aquella persona que no ha venido hoy. Piensa en alguien que no haya venido hoy. Piensa en alguien que no haya venido. ¿Por qué? No sabemos. Yo te invito a que tú te vuelvas un cuidador de la gente de tu iglesia. Y que tú le mandes un mensaje, le hagas una llamada. Oye, brother, no te vi hoy. ¿Todo bien? ¿Necesitas algo? Cuando tú cuidas a los demás hijos de Dios, tú estás amando a Dios. Porque cuidar a la demás gente es un fruto del amor de Dios en nosotros. Si tú no cuidas y no amas a los demás, no me vengas con que Dios es tu todo. No me digas que tú amas a Dios y que tú estarías dispuesto a morir por Cristo. Mis amados, no es cierto. Tenemos que tener un cuidado especial por la gente. Tenemos que interesarnos por la gente. Tenemos que involucrarnos con la gente. La iglesia es eso. La iglesia es el lugar en donde todos somos iguales, en donde todos venimos con la misma necesidad y en donde todos tenemos al mismo Salvador. Y eso nos hace tener cosas en común. Pero si tú nunca has invitado a alguien de tu iglesia a tu casa, yo te invito a que tú lo hagas. Invítalo a cenar, invítalo a platicar, sírvele con lo que Dios te ha dado. Dale de tu alacena. Gástate tu dinero en alguien e invítalo a tu casa. Suple sus necesidades. Llega a su casa con una bolsa de pañales, si tiene niños pequeños o si tiene adultos mayores. Seamos congruentes con el amor que profesamos tenerle a Dios. Si la visión de nuestra iglesia es amar a Dios, tenemos que entender a qué se refiere. Pero lo más importante para mí en esta mañana es, yo me doy cuenta que amo a Dios cuando amo y obedezco sus mandamientos. Vamos a Juan 14, el Evangelio de Juan. Juan capítulo 14.
Versículo 21. Dice, los que aceptan mis mandamientos y los obedecen, ¿qué dice? Más fuerte. Son los que me aman, dice Jesús. Son palabras de Jesús. Jesús dice, los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Versículo 23, de ahí mismo. Todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. 24. El que no me ama, ¿qué dice? No me obedece. Y recuerden, mis palabras no son mías. Lo que les hablo proviene del Padre, quien me envió. Amar a Dios tiene una estrecha relación con amar lo que Él dice. No es posible separar el amor a Dios de la obediencia a Dios. No es posible. No es posible decirle a mi esposa, yo te amo, y perdérmele 3 días. Eso no es posible. Bueno, sí es posible, pero no es correcto. No es amor. Y que yo llegue con mi santa pachorra y diga, ya llegué, mi amor. Estoy bien. Oye, pero desgraciado, ni contestabas el teléfono. Para que me valores. ¿Te das cuenta cómo te vuelves loca sin mí? Y aunque eso sí es cierto. O sea, ¿qué relación? Ahora, tú conoces o quizás tú eres el que se desaparece. Pero tú conoces a alguien que eso hace. Y va y viene. Y no pasa nada, ¿verdad? O no pasa mucho. O las cosas siguen igual. O no cambia. O sea, ¿qué relación es ese tipo de? O sea, yo no puedo pregonar amor a mis hijos y abandonarlos. O sea, no se concibe. Con Dios es lo mismo. No es posible separar el amor a Dios de la obediencia a Dios. Obediencia y afectos son la demostración perfecta de amor a Dios. Porque nuestra obediencia tiene que ver con nuestras acciones, pero nuestros afectos tienen que ver con nuestras intenciones. Porque déjame decirte una cosa que te va a volar la cabeza esta mañana. O quizás ya te has dado cuenta. Tú puedes obedecer a Dios sin amar a Dios. Piensa esto. Tú puedes obedecer a Dios sin amar a Dios. Pero obedecer a Dios sin desearlo es pura hipocresía. Es patético. Es como decir, pues llevamos 30 años juntos, pastor. Amor, pues el amor nunca hubo. Pasión, pues la pasión ya se acabó. Pero como estamos pagando juntos la casa, pues aquí estamos. La pasamos bien, ¿eh? No, viera, somos unos buenos roomies. Está de moda eso, ¿eh? Somos buenos roomies. Él sus cosas, yo las mías. Y pueden sacar adelante una familia. Tú conoces a una familia que tiene esa situación. No se aman, se tratan bien y sacan a los hijos juntos. Tú pagas esto, yo pago esto. Son 800 de la inscripción,
Yo pongo 400, tú pones 400. ¿Conoces a gente así? Claro. Pero qué vida tan más miserable. La vida cristiana más miserable es obedecer a Dios sin amar a Dios. Cuando Jesús se fue al cielo, ya después de su resurrección, en Mateo 28:20, vamos ahí. Mateo 28:20. Dejó en claro lo que espera de sus discípulos. Y ese es mi mensaje de esta mañana. Es importante amar a Dios, es importante servir a los demás, pero más importante es amar a Dios con una verdadera honestidad de corazón. Ya dije cómo me doy cuenta de que amo a Dios. Ahora quiero que apuntemos hacia lo que Dios espera que hagamos, porque amar a Dios es obedecer lo que Él dijo, y lo que Él dijo es esto. Mateo 28:20, que dice así: enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Jesús espera que nosotros, sus discípulos, hagamos discípulos. Él espera que nosotros le enseñemos a los demás que guarden todo, que obedezcan todo lo que Cristo nos mandó. Y por eso, nuestra visión de la iglesia, de nuestra iglesia en particular, es amar a Dios, servir a los demás y alcanzar al mundo para Jesucristo. En ese orden. Primero tengo que asegurarme de amar a Dios. Y eso tú lo vas a hacer a través de tu discipulado. Tú lo vas a hacer a través del acompañamiento de tu pastor. Que tu pastor te enseñe a odiar los placeres de este mundo. Que tu pastor te enseñe a amar a la iglesia. Que tu pastor te enseñe a ponerte firme ante las pruebas y tentaciones. Y entonces surgirá, será producto, el amor, tus intenciones con Jesús serán puras. Buscar su rostro antes que buscar su mano. Buscar su presencia antes de que buscar su favor. Todos necesitamos algo de Jesús. Pero yo no quiero que mi esposa me dé un besito para pedirme un pesito. No, o sea, ya no sabe igual. Y saben que nuestra intención a Dios tiene que ser pura. Nuestro acercamiento a Dios tiene que ser honesto antes que buscar su favor. Y en su misericordia Él te dará muchas más cosas. Amar a Dios y servir a los demás. En Lucas, ¿verdad? En el pasaje que leímos de esta historia, le preguntaron a Jesús cuál era el más grande mandamiento. Y Él respondió, ¿verdad? Esta persona respondió: amar a Dios y al prójimo. Pero luego la persona le pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Pero esta pregunta de ¿y quién es mi prójimo? O sea, no te hagas menso. O sea, si tú estás respondiendo perfectamente, es porque tú sabes a qué te refieres. Pero esta pregunta está hecha con arrogancia, con indiferencia y con culpabilidad. Porque esta persona, este doctor de la ley, este maestro de la ley, sí sabía a qué se refería Jesús. Sabía quién era su prójimo y sabía cuál era la intención de Jesús. Pero se quiere hacer el menso y dice: ¿y quién es mi prójimo? ¿Cómo aplicaría esta pregunta para nosotros hoy? Yo no soy misionero. O sea, hay que los de la foto, pues hay que se preocupen. Ellos son los que predican. Yo no soy pastor. Yo todavía no estoy listo. Yo ya le hablé a mi compañero de trabajo, a mis familiares de Dios, y no quieren. ¿Qué puedo hacer? Yo ya doy mi diezmo. Ya. Se conformen. ¿Quieren más? ¿Nos llenan? Allá en la iglesia sí piensan, a lo mejor aquí no. Pero como yo vengo a desahogarme, hay gente que sí piensa.
¿Verdad? ¿Te han dicho? Tú has escuchado a más de dos decir esto, ¿verdad? Y si no, pues ¿por qué eres tú? No, no nos hagamos mensos. Perdón. Ay, borren eso del video. No, no nos hagamos. Sí, claro que sabemos qué tenemos que hacer. Amar a Dios, servir a los demás, alcanzar el mundo para Jesucristo está bien fácil. Pero Jesús es muy punzante en esta respuesta. Jesús es muy intencional y es muy directo al decir, ok, mira, déjame te cuento una historia. Y cuenta la historia del buen samaritano. Pero Jesús es muy intencional en utilizar a un samaritano y a un judío en esta historia, donde el samaritano es el héroe de la historia. ¿Y por qué es muy intencional? Porque los judíos, el maestro judío le está preguntando a Jesús esto. Los judíos odiaban a los samaritanos y los creían despreciables. Los creían de segunda categoría. Y entonces Jesús utiliza esta historia a un judío herido, necesitado, y a un samaritano compasivo, siendo el héroe, para dar una lección. Y aparte se la está diciendo a un maestro de la ley, a un judío, a un magistrado. Porque Jesús está apuntando hacia la religiosidad que este hombre representaba para evidenciar la necesidad de un cambio profundo en cuanto al amor hacia los demás. A través de esta historia, Jesucristo nos deja la tarea de amar y estar dispuestos al sacrificio de aquellos que no conocemos, incluso. Jesucristo a través de esta historia está sentando las bases de la encomienda, del encargo, de la comisión que habría de dar a sus discípulos más adelante. A través de esta historia también podemos ver cómo Jesús hace eco de su sermón del monte. Ese magistral discurso de Jesús en Mateo capítulo 5, en donde Jesús dice que el verdadero amor es cuando amamos a nuestros enemigos, cuando amamos a los que son diferentes a nosotros y cuando amamos a los que no esperan nada de nosotros ni nosotros nada de ellos. Entonces, mis amados, servir a los demás no es solo servir a los que amas, no es solo servir a los de tu casa, a tus tíos, a tus familiares, a tus vecinos o a los de Ágape, Austria. No, amar a los hermanos en Cristo tiene que ver más allá con nuestras diferencias. Amar a nuestros hermanos tiene que ser más allá de nuestra comodidad. Amar a los demás no tiene que ser únicamente a los que nos caen bien. Y yo te invito a que tú en esta mañana pienses en alguien que te cae gordo o que tú le caes gordo. Seguramente hay alguien. Pero también quiero que pienses en alguien que es tu enemigo. Piensa en alguien que te odia. Piensa en alguien que desea que te vaya mal. Y bendícelo. Ese es el reto de Jesús esta mañana. Que esta mañana tú puedas decir, Dios, te presento a este hijo de su tal por cual. Lo dejo delante de tu ira, Señor, para que tú hagas justicia. No, pues tampoco se trata de eso. Señor, te pido por esta persona que tenemos un problema. Te pido que me ayudes a mí a acercarme en humildad para pedirle perdón. Pero hoy, Señor, te pido que lo bendigas, que le vaya bien. Eso es servir a los demás. Amar a Dios, servir a los demás y alcanzar al mundo para Jesucristo. Y hace unos años, ¿verdad? Una señorita se vio con una decisión difícil. Dejar a su familia, sus amigos y quizás buenas oportunidades de trabajo en su país natal. Y decidió venir y cruzar la frontera de nuestro país. Estoy hablando de nuestra hermana Patti Debord. Ella se sacrificó para traer el evangelio aquí en San Luis Potosí. Nunca había visto a un mexicano antes. No hablaba español.
y ella decidió venirse a esta ciudad. Algunos de nosotros tenemos el privilegio de conocerla de muchos años. Ella fue mi maestra en mis primeras clases de inglés hace 35 años. Pero ella se sacrificó para venir a nuestra ciudad y amar a nuestra gente. Y en parte, esa es la razón por la cual Ágape existe. Y digo en parte porque obviamente es una obra de Dios, pero ella hay que darle su crédito. Ella fue importante en el inicio de nuestra historia como iglesia. Ágape nace de una visión ASAM. Es el título de nuestro congreso misionero. Amar a Dios, servir a los demás y alcanzar al mundo para Jesucristo. ¿En dónde tuvieron esa visión de amar a Dios, servir a los demás y alcanzar al mundo para Jesucristo? ¿Dónde la tuvieron? Pues en la iglesia de donde la enviaron. Ni nos conocían, ni sabían cómo nos íbamos a comportar. Pero ellos allá en su iglesia, en el estado de Ohio, tuvieron la visión de amar a Dios, de servir a quienes no conocían y de alcanzar al mundo para Jesucristo. Y esa es la razón por la cual nuestra iglesia existe. Ese es el ADN que por nuestra iglesia corre. En Ágape es la médula de nuestra existencia. No podemos despreciar la visión que le da el origen a nuestra iglesia. No podemos perder la visión que le da sentido a nuestra iglesia. Y no podemos ignorar que nuestra iglesia tiene una encomienda que cumplir. Y cuando hablo de nuestra iglesia no me refiero a Ágape exclusivamente, porque Ágape es un puntito en toda la historia de Dios. Ágape es únicamente una adición a todo el cuerpo de Cristo en todo el mundo que se está predicando alcanzar al mundo para Jesucristo. Cuando hablo de nuestra iglesia me refiero a la iglesia de Cristo de la cual somos parte. Millones de discípulos alrededor del mundo hoy están abrazando esta visión de Dios, esta misión de Dios. Pero también desafortunadamente hay millones de seguidores que han pasado de largo sobre aquel que está en necesidad espiritual, emocional y física. Y con esto termino. Jesús es aquel samaritano despreciado. Acompáñame al profeta Isaías, capítulo 53. Del 2 al 12. Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue que despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos del Señor para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Jesús es aquel samaritano despreciado. Jesús es aquel al que nadie quería ver, al que nadie quería tocar, al que nadie quería platicar. Pero en esta historia del buen samaritano, Jesucristo se está presentando a sí mismo y dice, aunque me desprecien, yo seguiré haciendo el bien. Aunque no quieran juntarse conmigo,
yo seguiré acercándome. Y es su actitud, la de Jesús, la que debemos tomar como inspiración. Son sus intenciones de Jesús las que debemos abrazar. Son sus acciones las que debemos imitar. Y solo así, sintiendo compasión por el perdido, es que lograremos cumplir con la encomienda divina que nos ha hecho. Solo así, con esa actitud, responderemos con responsabilidad a nuestro deber. Y nuestro deber es hacer discípulos, bautizarlos, enseñarlos y cuidarlos hasta que Jesucristo vuelva. Con esta actitud de humildad y de responsabilidad es que podemos decir: he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La obra misionera, mis amados hermanos, se hace desde el profundo anhelo de que nuestro Señor Jesucristo vuelva, para que Él reciba toda la gloria, toda la alabanza de todo pueblo, toda tribu, toda lengua y toda nación. Tú estarás delante de Él adorando y alabando. Pero también esta mañana quiero dejarte con esta pregunta: ¿cuál es tu parte? ¿Qué estás haciendo para que más personas puedan estar delante de Dios, dándole gloria, dándole honra por los siglos de los siglos? No nos hagamos, no ignoremos la misión que tenemos. Si lo ignoramos, viviremos la vida más miserable. Que Dios les bendiga.